Ya, entonces, ahora pasamos al segundo problema. Yo le puse interferencia y difracción, pero básicamente el problema que tenemos acá es un problema de interferencia, no tengo un problema de difracción. Pero, anyway, entonces, interferencia. Y tenemos el siguiente problema. Dos rendijas muy delgadas están separadas por una distancia d. Su patrón de interferencia es observado en una pantalla que está a una distancia muy grande, L. Y calcule el espacio delta I entre los máximos en la pantalla para luz incidente con longitud de onda de 500 nanómetros, donde L igual a 1 metro y D igual a 1 centímetro. Esperaría poder observar el patrón de interferencia en la pantalla en esta situación. Y qué tan juntas deberían estar las rendijas para que los máximos estén separados por 1 milímetro para luz con la misma longitud de onda que la parte anterior. Ya. Entonces, vamos a hacer un esquema de lo que está pasando en el problema, antes de escribir esta de acá. Entonces, tengo una doble rendija, una rendijita aquí, una rendija acá, una pantalla acá a una distancia L. Estas rendijas están separadas por una distancia D, y las rendijas de la pantalla están separadas a una distancia L. Entonces, el problema nos dice lo siguiente: tenemos luz incidiendo, que básicamente son ondas. Tenemos luz incidiendo de forma perpendicular a esta superficie. Y voy a dibujarlo así como para ver después como la relación con los rayos, pero lo que vamos a pensar como para ver el fenómeno que está pasando acá es lo siguiente. Podemos borrar esto. La onda es básicamente una onda plana que viene entrando acá. Cuando choca con estos obstáculos, lo que hace es que estos obstáculos se forman en nuevos focos, o sea, nuevos emisores de ondas. Entonces, se forma esta primera rendija, forma una emisión como si fuera un foco de emisión de ondas, y la segunda rendija hace lo mismo por su parte. Entonces, esta parte donde se chocan, se destruyen, o mentira, o se amplifican, y en las partes donde están más separadas se destruyen, etc. Entonces va a pasar aquí, este es el fenómeno de interferencia. Entonces, esta parte de aquí donde se chocan, no me acuerdo si se destruyen o no, pero da lo mismo, un dibujito nomás. Se va, no sé, pues, a aumentar la onda que vamos a ver después acá reflejada al final, que en este caso es luz. Entonces vamos a ver la luz llegando como a esta pantalla, como con más intensidad en unos lugares y con menos intensidad en otros lugares, porque se están interfiriendo las dos ondas, porque toman una fase distinta. ¿Y a qué nos referimos con que toman una fase distinta? Y aquí es donde voy a cambiar el diagrama. Esto era como para explicar como menos el fenómeno de lo que estaba pasando. Pero cuando queremos ponerle más matemática a esto, ¿a qué nos referimos con que toma una fase distinta? Es que, por ejemplo, si vemos como este punto en la pantalla, como cuál es la intensidad de la luz que llega, hay un rayo que viene desde la apertura de abajo, desde la rendija de abajo, y un rayo que viene desde la apertura de arriba, la rendija de arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este rayo de abajo, recorre un camino distinto que el rayo de arriba en llegar a este punto de acá. Entonces, como recorren caminos distintos, la luz va tomando una fase, porque digamos que son ondas que son del estilo seno de un argumento, seno de kx menos omega t. ¿Sí? Entonces, como recorre un x distinto, el argumento del seno es distinto que la onda de arriba, cuando llega a la pantalla. Entonces, como toman un camino distinto, va a darnos una intensidad distinta. Entonces, ¿cómo se traduce esto matemáticamente? En realidad lo que nosotros estamos buscando es dónde se producen estos máximos y los mínimos de estas intensidades de luz o de ondas que vamos a ver en esta pantalla. Y lo que podemos saber es que la diferencia de caminos tiene que ser igual a un entero por la longitud de onda
bueno, de la onda que está incidiendo, ya sea la luz o la onda que sea. Como que esto también se puede hacer con onda de sonido y es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo en realidad cómo vamos a volver como a esto de que recorren caminos distintos? Como, ¿en serio recorren caminos distintos? Claro que recorren caminos distintos. Esta cosa de acá, si se dan cuenta, esta distancia de aquí, de arriba, es más chica que la distancia de abajo. Y eso cuando la distancia entre la pantalla y las rendijas es muy, muy grande, lo que podemos hacer es como hacer un zoom acá y decir como ya, miremoslo acá, qué es lo que está pasando, y lo que vamos a ver es algo de este estilo. Si las distancias entre la pantalla y la rendija son muy, muy grandes, o sea, este es muy grande, entonces los rayos que nosotros vamos a estar viendo son casi paralelos. Entonces vamos a tener algo así. Entonces, incluso cuando los rayos son paralelos, las distancias que recorren son distintas, porque si se dan cuenta, existe este cachito que está recorriendo el rayo de abajo que el rayo de arriba no está recorriendo. Entonces, en esta aproximación donde L es muy, muy grande y tenemos que los rayos son paralelos, la única diferencia del camino sería este cachito de acá. Ahora, volvamos a lo que dije delante. Lo que nos dice dónde están los máximos de las intensidades de las ondas en la pantalla están dados por la diferencia de camino, vamos a ponerla así, igual a m, que es un entero, un número entero, por lambda. ¿Sí? Entonces, la pregunta aquí es ¿cuánto vale este delta R? Este delta R es esta cosita de acá. Lo que nosotros estamos tomando en cuenta acá va a ser lo siguiente, un ángulo que le vamos a llamar teta aquí, así. Entonces, si esta distancia es d, aquí lo que yo estoy haciendo es trazar una perpendicular al rayo de abajo, entonces esto es 90, esta es la hipotenusa, de la hipotenusa, entonces esto sería algo como d seno de teta, y le vamos a poner el seno de teta m, que va a depender del m que estemos considerando, puede ser un entero, cualquiera. Listo. Entonces tenemos una relación entre ese ángulo o sea, entre ese ángulo, la distancia entre la rendija y la longitud de onda de la luz o la onda de sonido que sea, o la onda que sea que esté incidiendo. Hay otra pregunta, como, ¿cómo relacionamos ahora este teta m con una posición acá? Porque eso igual puede ser importante, porque yo quiero saber los, eh, dónde están los máximos y los mínimos en esta pantalla y no en relación como a este angulito de acá, como que este angulito de acá como que tiene que tener una relación y esa es la que vamos a ver ahora con esta parte de acá, pero queremos encontrar algo más directo. Entonces, claro, si yo trazo ahora una horizontal acá, no la voy a trazar ahí, la voy a trazar aquí. En realidad es lo mismo, es solo para encontrar la relación entre el ángulo. Entonces, esto tendría que ser 90, esto también es 90, entonces este ángulo de acá es 90 menos teta. Sí, esto es 90 y esto es 90 menos teta. Ah, y esta cosa de acá, este angulito de acá también es 90, porque así lo tracé yo, como una perpendicular a ambos rayos. Entonces esto de aquí es teta de nuevo. Listo. Entonces tenemos que teta es también el ángulo como de inclinación de estos rayos. Y ahora en realidad donde ponga esta línea, es un poco... no, voy a dejarlo ahí. A donde yo ponga esta línea es un poco... Da lo mismo, un poco arbitrario porque el ángulo va a ser el mismo. Porque si trazo una horizontal, el ángulo va a ser el mismo como corta a estos rayos. Entonces, en general lo que hacemos es como medir esta línea aquí en el centro. Y es solo como para saber como la desviación. Esto lo voy a hacer acá, voy a borrarlo en el dibujo abajo. Como la desviación respecto del centro de las dos ranuras. Entonces, si encuentro, por ejemplo, que un máximo está en un ángulo de, no sé, 30 grados, entonces me refiero a que el máximo está aquí en un ángulo de 30 grados. ¿Sí? A eso me refiero. Gracias al compañero que respondió acá.
que dice m lambda viene de que si quieres que la interferencia sea constructiva, la interferencia debería estar desfasada por una distancia de algún múltiplo de la longitud de onda, justamente. Siempre que hablamos de máximo, ¿será constructivo? Sí. Cuando hablamos de máximo son constructivos y mínimo es destructivo. O sea, cuando o vemos la intensidad es más baja o intensidad cero, por ejemplo, en los temas de difracción. Entonces, como recapitulando un poco y volviendo al principio como esta explicación, vemos que lo que hicimos acá fue utilizar dos fenómenos. Lo que hicimos fue que cuando las ondas chocaron con la pared y chocaron con estas ranuras, lo que hicieron las ranuras fue convertirse en nuevos focos como de emisores de onda, y ese es un fenómeno que se llama difracción. Ahora lo que estamos considerando es que estas ranuras son muy chiquititas, entonces no nos importa lo que pasa entre medio. O sea, tomamos que son como fuentes puntuales de luz. Y lo que está pasando después del lado derecho de esta doble rendija es interferencia. Las ondas van a chocar entre sí y se van a interferir ya sea constructivamente o destructivamente. Entonces, ¿a qué le damos importancia cuando tenemos estas dobles rendijas que son puntuales, como que son muy, muy chiquititas, que no nos importa el ancho que tenga la rendija? Es al fenómeno de interferencia, por eso le llamamos solo interferencia como esta parte de acá. Al fenómeno de difracción, ¿por qué 30 grados? Era un ejemplo nomás. Perdón, como que mezclé las dos cosas porque vi una pregunta en el chat. La pregunta en el chat es como, ¿por qué 30 grados aquí en el dibujo? Era un ejemplo de cómo, a qué nos referíamos con que el máximo está en 30 grados, como para saber qué es lo que estamos midiendo. Ya, entonces en el fenómeno que tuvieron que haber visto en clase, como de difracción, lo que pasa es que la rendija que ustedes están viendo ya no es puntual, ya no es tan chica. Entonces, vamos a ver una rendija de este estilo. Entonces, cuando tengo una rendija que tiene un tamaño particular, como que hay una relación entre este tamaño y la longitud de onda de la onda que está incidiendo, como para saber si es que me importa o no me importa el ancho de esta rendija. Así que digamos que esta rendija, por ejemplo, tiene un ancho A que no es despreciable porque probablemente es del orden, es más grande que la longitud de onda de la onda incidente. Entonces lo que va a pasar es que cuando yo pongo una pantalla acá, también voy a ver un patrón como de interferencia. Voy a ver un patrón que si voy a dibujar como la intensidad de la luz, debería ser algo así, como un máximo acá y unas cositas así. Y unas cositas así. Entonces, esto como por qué pasa, y es como en una aproximación más o menos que nosotros hacemos como cuando calculamos estas cosas, es que vamos a decir como, bueno, esto se va a volver de nuevo un foco de ondas, pero en realidad vamos a pensar lo siguiente, como esta cosa es del orden de magnitud o más grande que no me acuerdo si es más, sí, del orden de magnitud, más chico no me acuerdo, como del orden de magnitud de la longitud de onda de la onda incidente, vamos a considerar que aquí van a haber muchos focos de luz. Entonces cada uno va a formar como su propio foco y se va a interferir entre sí, y eso es lo que pasa. Y nos forma este patrón de interferencia. Entonces, de nuevo, vuelven a utilizar como el fenómeno de interferencia. Ahora, lo importante de esto son los resultados que obtienen. Y, por ejemplo, en la parte anterior, el resultado importante, el resultado importante de la parte anterior, cuando vimos el experimento de doble rendija, cuando son tan chiquititas que son como puntuales, es este resultado de acá, uno de los resultados importantes. Vamos después voy a entregar a los otros, pero un poco más adelante. Vamos a mover esto de acá como para no confundirlo y decir como acá estamos viendo difracción. Entonces, el resultado importante de acá también es encontrar, creo que los ceros, como estos puntitos de acá. Estos son los que me van a importar como, o lo que podemos calcular hasta este momento, como en este curso, como acá, lo que podemos calcular son los ceros, estos puntitos de mínima donde las ondas se destruyen. ¿Y cómo se calculan? Están dados por A, que es el ancho de la rendija, por el seno de teta m igual a m lambda, donde teta m es medido también desde el centro de esta cosa acá. Entonces,
Eso es θm. ¿No es la difracción cuando el ancho de la rendija era chica o aquí igual? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que este fenómeno hay una diferencia en que tiene que, como para el primer, como para que ocupemos la teoría del primer fenómeno, que es solo como la interferencia de las ondas en este experimento de doble rendija, tiene que ser muy, muy pequeña la rendija. Casi que lo tomamos como puntos. Entonces, no tiene sentido esta aproximación donde nosotros decimos como, hay muchos puntos como en esta rendija que se están interfiriendo entre sí. Entonces, esta rendija de acá, probablemente sí, tiene que ser más grande que lo que estábamos analizando antes, pero también tiene que ser chica, porque si es muy grande es como un hoyo, como que nosotros tomamos un hoyo y lo podemos hacer como experimento, tomamos un hoyo en la pared o en una hoja y apuntamos luz con una linterna y vamos a ver que no vemos patrones de interferencia. ¿Sí? Tiene que ser como lo suficientemente pequeño, pero también lo suficientemente grande. Y hay unos órdenes de magnitud para leerlo. No me acuerdo exactamente en este momento cuáles son, pero tiene que estar relacionado con la longitud de onda de la onda incidente, depende de la onda incidente. Para destrucción no era m más un medio, sí, pero en el problema de interferencia, no en el de difracción. Vamos a volver a resumir. Claro. Difracción es al revés. No sé si es al revés porque al menos yo no vi como algo que me dijera dónde estaban los máximos. Solo creo que en este problema de difracción solo sabemos dónde están los mínimos. ¿Sí? No, de hecho, bueno, el máximo central está como al medio de la rendija. Y de ahí estamos buscando dónde están los mínimos. Así que no sabría decirte que es al revés, porque son cosas distintas, como fíjate, como esto es como el ancho de la rendija, como de la rendija que estamos tomando en consideración, y esto es la separación entre dos rendijas que se van a interferir. El máximo de interferencia si existiera entre dos o más rendijas. Creo que los máximos de interferencia se encuentran de la misma forma. Por lo que recuerdo que vi en el libro, como con las aproximaciones que estamos haciendo aquí, como que los máximos de interferencia los encontramos con la misma forma. Siento que difracción es también una interferencia. Sí, a eso es lo que quería llegar. Como, sí, lo que están haciendo aquí, como lo estamos viendo, es básicamente el fenómeno de difracción atraviesa esta rendija, pero estamos considerando como, se forman muchos puntos de fuentes de luz. Entonces, estos se van a interferir entre sí. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que al final nos está diciendo dónde están los máximos y los mínimos? En la interferencia, sí. Porque al final todo esto es interferencia, pero a esto más le llamamos difracción porque es el mejor fenómeno, no sé. Ya, entonces, no sé si quiero borrar esto de difracción para confundirlo, pero lo vamos a dejar como encerrado en un cajoncito y nos vamos a olvidar de ello, al menos en este problema, porque no lo vamos a usar. No vamos a usar solo lo de interferencia porque tenemos un problema de doble rendija. Y voy a escribirle los otros resultados que los tengo por aquí, como importantes de la teoría como de interferencia. eh, porque pueden servirle en algún momento. Que es como alguien dijo por ahí que d seno de teta m es igual a m menos un medio por lambda para los mínimos de interferencia. Entonces, esto es máximos, mínimos, y hay otro resultado que es importante, y es que es algo así. Delta partido en 2pi es igual a delta R partido en lambda. Donde este delta es el de fase, la diferencia de fase entre los dos rayos. ¿Ok? Sí, el problema es de dos ranuras. El problema que vamos a ver es de dos ranuras. Ya. Entonces,
como les decía, vamos a olvidarnos de este cuadrito que está aquí entre puntitos. Y por ende voy a pasar a la hoja siguiente para obviarlo y que no nos genere mayor confusión. Confundido estoy. Ok, como que no sé qué más puedo hacer a menos que como que dentro de tu confusión como que vayas planteando como las dudas que te tienen confundido y podamos irla resolviendo. Sé que esta parte como que puede ser un poco confusa, sobre todo cuando mezclamos como esto de difusión y interferencia. Así que eso. ¿Se va a subir la tutoría? Sí, sí, se va a subir la tutoría. Ya, entonces el problema es el siguiente, voy a volver a leerlo, y nos dice, dos rendijas muy delgadas están separadas por una distancia d, su patrón de interferencia ha observado una pantalla que está a una distancia muy grande, L, y nos dice entonces en la parte I, calcula el espacio delta I entre los máximos en la pantalla para luz incidente con longitud de onda 500 nanómetros, donde L igual a 1 metro, D igual a 1 centímetro. Esperaría poder observar el patrón de interferencia en la pantalla en esta situación. Así que vamos a resolver esta pregunta. Bueno, vamos a hacer el diagrama, que es básicamente lo que teníamos al principio. Tenemos esta rendija acá, la pantalla está separada a una distancia L, estas rendijas están separadas a una distancia D, entonces lo que estamos buscando aquí es los máximos, si no me equivoco. Calculo el espacio delta I entre los máximos en la pantalla, entonces lo que estamos buscando es si es que esta cosa forma un patrón de interferencia que es algo así. Estamos buscando esta diferencia porque hasta la aproximación que hacemos en este curso, esta diferencia es constante. Esta distancia de aquí, este delta I, es la misma distancia de acá, también es delta I, etc. ¿Sí? En efecto, A. Ya. ¿Qué es lo otro que vamos a notar acá? Que, bueno, como vimos en la parte anterior, el resultado que nosotros obtenimos acá y que lo que estamos buscando son los máximos, esto es lo importante, seno de teta m es igual a m lambda. Y más importante aún, es que lo que nosotros queremos encontrar es esta diferencia de acá. Vamos a trazar esto. Y si tengo el rollo aquí, quiero encontrar entonces esta cosa de acá. Esto es teta m. Entonces, quiero relacionar esta distancia, este delta I, con este teta m. Y notemos que delta I, entonces, está dado por ¿cómo esta cosa de acá? Algo con el seno de teta, según yo también. Tangente. Ah, ok. Tangente de... no, me perdí. La tangente de teta m es delta I partido en L. ¿Sí? Ya, entonces, claro. Si asumimos que estamos como una aproximación donde teta es chico, entonces la tangente de teta m es similar a el seno de teta m, igual a delta I partido en L. ¿Y por qué puedo asumir que el teta m es chico? Porque estoy tomando que L es muy grande. Entonces, claro, como que el ángulo que se va a formar entre los primeros ángulos al menos va a ser muy chico. Sí, momento de FI, justamente, momento de FI. Ya, tengo una duda con I porque vi en un AUS que usaban tangente, pero yo tenía entendido que se podía aproximar y quedaba con una fórmula sin tangente. En ese caso, las dos formas estarían bien. Sí, sí, fíjate que es verdad, es la tangente de teta m,
pero yo voy a asumir que el ángulo es chiquitito y es porque L es muy grande. Entonces, como asumo eso, el seno de teta m lo voy a dejar como seno de teta m, pero el coseno de teta m se aproxima a 1. Entonces, la tangente es similar al seno de teta m. Sí, sí, siempre aclaren esas cosas. Cuando pasen como de esta cosa acá, aclárenlo. Yo aquí no lo escribo porque se lo estoy comentando, se lo estoy diciendo, pero cuando están en una prueba, como siempre escriban como la aproximación que están haciendo. Voy a asumir que teta es chico, entonces puedo hacer esto. Como para que la persona que le esté revisando diga como, esto es lo que quiso hacer, en caso de que se hayan equivocado. ¿Ok? Claro, una aproximación paraxial. Te dan L chiquitito. Ya. Entonces, si nosotros queremos encontrar, de aquí encontramos delta I, que sería L seno de teta m. Entonces, lo que nos queda encontrar es el seno de teta m, y que lo podemos obtener desde esta parte de acá, esta ecuación de acá. Vamos a poner 1, y a esta le vamos a poner 2. Entonces, de la ecuación 1, encontramos teta m, en realidad seno de teta m, y vamos a tener lo siguiente. Entonces, seno de teta m va a ser igual a... ¿Cuánto era? M lambda partido en D. Eso vamos a llamar 3. Y si reemplazamos... Eh, 3 en 2, obtenemos entonces delta I es igual a L por seno de teta M, que sería M lambda partido en D. Ya. Ya, ok. Entonces tomemos M como el primer máximo. Asumamos, claro, vamos a asumir que queremos encontrar el primer máximo, o sea, el primer M, y no consideremos el 0 porque eso nos dice que entonces delta I es 0 y eso no tiene sentido, entonces vamos a considerar el primero. Y esto me va a dar entonces L lambda partido en D. Diferencia entre los primeros máximos. Y en realidad aquí hice algo implícito, y que se los voy a mencionar como para que no queden así como, oye, en realidad como que vas a ocupar uno. Pero veamos lo siguiente, que cuando M es 0, tengo un máximo, y eso me dice que el teta M es 0. Entonces tengo el primer máximo, en realidad, como en teta M igual 0. O sea, aquí tengo mi primer máximo, ¿sí? En la línea recta, como desde el centro de las dos rendijas. Entonces, cuando busco después teta M, el siguiente máximo está en M igual 1. Entonces, lo que estoy haciendo es la diferencia básicamente entre el primer máximo y el segundo máximo. El M igual 0 y el M igual 1. ¿Sí? Y por eso estoy ocupando solo el M igual 1. Eso, está interesante la pregunta del chat y podríamos discutirlo en el siguiente problema. Como que, no sé si existe esto como el fotoelectrón se refiere a que es un fotón emitido por la transición de un electrón dentro de un átomo. No es que sea un electrón, entonces no tiene masa, un fotón no tiene masa. Claro, es lo que dice el compañero Martín. Ya, no importa lo aparte. Ya, volvamos entonces ahora a lo de interferencia.
Yo me distraje. Entonces, reemplacemos los valores que tenemos de el enunciado. El enunciado nos dice que L vale 1 metro, si no me equivoco. L vale 1 metro. Voy a ir poniendo las unidades de medida porque en este caso están todas mezcladas, entonces vamos a tener que igualarla en algún momento. De lambda es 500 nanómetros. Y D es 1 centímetro. Entonces, a ver, ¿en qué nos conviene? Expresemos todo en metros y ahí vemos qué es lo que sale. Entonces tengo 1 metro. Espera, L lambda. Así. Tengo 1 metro. 500 nanómetros sería 500 por 10 a la menos 9 metros dividido en 10 a la menos 2 metros. Entonces voy a anular 1 metro. Esto me va a quedar algo como 500 por 10 a la menos 7 metros. Y eso es algo como, bueno, pongamos 5 por 10 a la menos 9 metros, y eso son 5 nanómetros. ¿No es a la menos 3? No, 1 centímetro son 0,01 metro. Menos sería a la menos 5. ¿A la menos 5? Ya me perdí. No sé dónde dijeron que sería la menos 5. ¿Por qué? Arriba es 10 a la menos 7. Ah, ok. Nanómetro a 10 a la menos 7. Yo me equivoqué entonces. Ya. Yo les creo. Siempre tengo que googlear esto. Siempre tengo que googlear como nanómetro. No, es que nanómetro es 10 a la menos 9, pero abajito ¿Ya? del 500 lo pasaste como 5 por 10 a Ah, la menos 2. ya, sí tienen toda la razón. Ah, qué pavo. Sí, 5 por 10 a la menos 5. Ya, igual voy a buscar esta. No quiero hacer. Eh, entonces voy a buscar estos prefijos para encontrar qué es lo que puedo. A qué lo puedo asignar. Femto, pero no me tinca. No, mentira, no es femto. No hay nada que sea a la menos 5. Entonces, si hago algo como a la menos 6, lo dejo en micrómetro. Y para que quede a la menos 6, que tengo que hacer es regalarle uno acá. 50 10 a la menos 6 metros. Y eso es 50 micrómetros. Es como para que tengamos una idea de la distancia que tiene esta cosa. Porque lo que nos pregunta aquí mismo es lo siguiente. Aquí ya encontramos cuánto es la separación entre los. Oh, cuánto es la separación entre los máximos. 50 micrómetros. Pero lo que nos pregunta inmediatamente después es, ¿esperaría poder observar el patrón de interferencia en la pantalla en esta situación? ¿Y podemos observar como una diferencia de 50 micrómetros? ¿Ese valor es constante? Sí, sí, el valor es constante. Al menos en la aproximación que nosotros estamos haciendo, en la cantidad de ángulo que nosotros estamos viendo. ¿Podemos ver esto? La verdad es que no vamos a poder verlo. ¿Por qué no vamos a poder identificarlo? Porque saquemos ciertas como intuiciones. Estuve buscando y, por ejemplo, el grosor de un pelo es de aproximadamente 60 micrómetros, 80 micrómetros, como algo así, como entre 60 y 70 micrómetros, algo así. Entonces, piensen que los máximos están separados como por el grosor de un pelo, entonces, y de hecho más chico que un pelo, más delgado que un pelo, entonces va a ser muy, muy difícil verlo, al menos como sin una lupa en la pantalla. Un dato curioso es que para calcular el grosor de un pelo, lo que se hace, así como un experimento que pueden hacer como en la casa, es como tomar un pelo, estirarlo, como tomar un pelo
y, bueno, en realidad lo voy a mirar así, y hacen incidir luz con un láser. Y le ponen un láser, y esto forma como un patrón de interferencia. Es como si, esto eh, lo pueden simplificar. Esto forma un patrón de interferencia donde tengo ondas que salen de acá arriba, ondas que salen de acá abajo. Y esto lo pueden simplificar a un problema de doble rendija. Esto como para calcular la grosor del pelo lo pueden como simplificar un problema de doble rendija donde calculan el D. Como que pueden medir el delta I y calculan el D. Tendría que estar recto, sí, por supuesto. Tienen que afirmarlo como en algo. Entonces, vemos todo, no vemos nada en este problema. En este problema no se ve. O sea, existe el patrón de interferencia, pero la distancia entre el patrón de interferencia, como entre los máximos de intensidad de la luz, van a ser 50 micrómetros. Y eso es muy, muy chiquitito. Estuvimos en un NAX con este mismo problema. Qué vergüenza. Y entonces, como es tan chico, como pensemos que 50 micrómetros es más chico, es más delgado que un pelo. Entonces, si ya nos cuesta como mirar como un pelo aislado, como ver en una pared como un patrón de interferencia con una separación más chica que un pelo, como que lo más probable es que no lo veamos. La diferencia entre los máximos constantes, sí. Como en las aproximaciones que nosotros hicimos, sí. Como en la teoría que se desarrolló como para llegar al resultado, para llegar a esto. Ah, no quería borrar. Como la teoría que se desarrolló para llegar a esto, se asumió que sí. Claro, tiene que ver con la distinción de dos puntos del ojo. Ahora no sé cuál es esa. No sé cuál es la distinción de dos puntos por dos puntos de un ojo. Pero sí. ¿Vemos la pantalla blanca entonces? No, vemos puros máximos. Vemos la pantalla iluminada. Ya. Miguel, ¿Sí? para mínimos la ecuación era m más un medio, ¿o cómo era? Sí. Algo así. Donde está el M lo reemplazas por un M más un medio. Está atrás. Sí. Ah, ya. Ahí no, no me acuerdo si era más o qué se hacía. Ya. Sí, en el medio. Ya. Eh, la parte 2 nos pregunta ahora, nos hace la pregunta como al revés. ¿Qué tan juntas deberían estar las rendijas para que los máximos estén separados por 1 milímetro, por 1 milímetro para luz con la misma longitud de onda que en la parte anterior? Entonces, en esta parte, vamos a tomar esta ecuación de acá, que le voy a llamar 4. Retomamos la ecuación 4, pero ahora en realidad lo que queremos despejar no es delta I, sino delta, o sea, D. Entonces, tomamos la ecuación 4 y despejamos D. Eso nos queda como D es igual a L M lambda partido en D. Usamos lo mismo que delante, L lambda partido en D. Y esto sería entonces 1 metro por 500 nanómetros dividido en, queremos que esté separado por 1 milímetro, ¿cierto? Sí, 1 milímetro. Entonces, eso va a significar que tengamos D igual a 1 metro por 500 por 10 a la menos 9 metros dividido en 10 a la menos 3 metros. Entonces el resultado es similar a la parte anterior y nos debería quedar, sí, pero con un orden de magnitud menos. Entonces si teníamos 50 micrómetros, ahora debería darnos 5 micrómetros. ¿Sí?
Ya. Ahora, ¿puedo subir un poquito? ¿Puedo devolverme? Sí, puedo devolverme. No, devuélvete. Sí, sí, ya me devuelvo. Ahí está. La P3 está muy larga. Según yo no está larga la P3. A ver, déjenme revisarla. De nuevo, según yo no estaba muy larga. No, de hecho en la P3, cáchense, lo Barça de mi problema. La parte I tiene que ver con lo que acabamos de hacer. La parte 2i tiene que ver con esto de la ecuación de Rydberg-Ritz. Y nada, no debería estar largo. Porque en la parte I vamos a ocupar los resultados que tenemos de acá. ¿Por qué tomamos m como 1? Me pierdo un poco ahí. Porque pensemos en realidad qué es lo que estamos haciendo. Lo que nosotros estamos haciendo, porque aquí lo que voy a explicar es como por qué tomamos m igual 1. Lo que nosotros estamos haciendo acá es tomar la diferencia entre dos máximos consecutivos y vamos a tomar como entre el primer máximo que se forma y el segundo máximo que se forma. Y notemos que esta ecuación de aquí, esta que está encerradita en naranja, nos dice que el primer máximo con m igual 0 está en un ángulo θ igual 0. Y que el siguiente máximo está en θ igual 1, o sea, en m igual 1. Entonces, podemos tomar como m igual 1 para llegar a esta parte de acá. Aquí. Porque en realidad lo que hicimos fue calcular i, no delta i. Calculamos i, la altura a la que está. Entonces, el primer i es 0, el segundo i está dado por... como que podemos calcular la altura m lo que hicimos fue calcular la altura m del máximo, m. Entonces el primer máximo es i0 igual a 0. El segundo máximo es i1 igual a L lambda dividido en D. Para tomar los m hay que restar 1 siempre, porque se debe considerar el 0, ¿no? D de la izquierda no debería ser delta i en la parte 2i. El D de la izquierda... ya, no, este fui yo aquí entendiéndola. Esto. Lo que hice fue tomar esta ecuación de aquí y de esta ecuación despejar el D. Perdón, ese fui yo vendiéndola. Ahora sí me calza. Sí. Supongo que sería como m más 1 menos m igual 1. Sí, estamos tomando 2m consecutivos. M y el m más 1. No estamos restando. Justamente lo que dice el compañero David. G7. Ya. Así que esto es 500. Va. Entonces 500 por 10 a la menos 6. Ahora sí resté bien. Sí, ¿cierto? Sí. Metro. Eso es 500 micrómetros. Oye, el mazo error. Dos órdenes de magnitud distintos. Y esto es 0,5 milímetros.